Secretario privado del municipio. Buen día, Pablo. Joaquín Moral te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para vos y para todos y bueno, feliz día del periodista retrasado. Igualmente, Pablo, te agradecemos por esta comunicación, estos minutos que nos brindás. Consultarte primero, en primer lugar, sobre lo que se ha dicho en conferencia de prensa del gobierno bonaerense con respecto a la mantención de Bahía en fase 2. ¿Esperaban esto ustedes? A ver, nosotros, como ya hemos manifestado en muchísimas oportunidades, tenemos contacto prácticamente no a diario, pero muy fluido con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, principalmente con el jefe de gabinete Carlos Bianco y con el ministro de Salud Daniel Goyan. Veníamos manteniendo algunas comunicaciones en donde, bueno, en ambos casos, tanto nosotros como municipio y ellos como gobierno de la provincia de Buenos Aires, han notado una leve mejoría, una pequeña mejoría en cuanto a la cantidad de casos en la provincia de Buenos Aires y por supuesto también en varias de las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. En realidad, si analizamos, es una situación bastante parecida a lo que fue la primera ola en octubre del año pasado, el pico de la primera ola en octubre del año pasado, donde primero se comenzó a ver la suba de casos y de ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA y después trasladado al interior de la provincia de Buenos Aires y después se fue trasladando hacia otras provincias de todo el país. En esta segunda ola, probablemente más rápido se da esa situación. Fíjense ustedes que hay provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, que están pasando un momento muy complejo, pero en lo que respecta a Bahía Blanca y a la provincia de Buenos Aires, lo que se ve en estos últimos 14 días es una leve disminución de casos, una leve tendencia a la baja de la ocupación de camas de terapia intensiva. Esto no va en concordancia con lo que ocurre a nivel nacional, sí, porque si no parece que estuviésemos hablando de la situación de todo el país, sino de la provincia de Buenos Aires y de algunas ciudades, y bueno, eso era lo que habíamos hablado con los referentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires y veíamos esta situación de fase 2 por lo menos para finalizar esta semana, esperando que ya se empiece a notar una disminución un tanto mayor con respecto a la cantidad de casos y ocupación de camas para los próximos días, teniendo en cuenta, como siempre pasa, cuando se toman medidas de restricción, que digamos los resultados se ven entre 12 y 15 días posterior a esas restricciones. Y hablando de restricciones, este fin de semana hubo 2 días de confinamiento estricto, si se quiere decirle. ¿Cómo vieron el acatamiento de la población bahiense? La realidad es que a veces se hace muy complicado y parece bastante simple hacer un análisis y enfocarse solamente en si se cumplieron a rajatabla todas las restricciones que tienen que ver con la llamada fase 1, por decirlo de alguna manera, para que la gente identifique, y a eso me refiero. Esto tiene un análisis mucho más integral. Por supuesto, el objetivo principal de estas medidas restrictivas de los fines de semana tiene que ver con tratar de disminuir la circulación de las personas, que en definitiva se trasladan en lo que nosotros, o por lo menos gran cantidad de los especialistas, lo han manifestado en varias oportunidades, son los focos de contagio, que son las reuniones sociales, donde la gente por ahí se relaja, no cumple con las medidas básicas que tienen que ver con la utilización del tapaboca, el distanciamiento y la ventilación de los lugares, más ahora en época de temperaturas bajas, donde las personas tienden a reunirse en lugares cerrados y eso provoca la mayor cantidad de los contagios. Entonces, nosotros hemos visto como la circulación ha descendido poco más del 50% en estos últimos 15 días. También se traslada a la cantidad de accidentes, que ha disminuido en un 70%, pero como vos decías también, y como yo te mencionaba, no solamente se trata de analizarlo desde el punto de vista simple de la cuestión de si se cumple o no las restricciones, sino también de una manera más integral, y a veces también hay que entender que hay personas que tienen que concurrir a su lugar de trabajo porque necesitan trabajar para poder tener un ingreso económico para poder subsistir y bueno, a veces también esa situación hay que comprenderla.
Por supuesto que también nosotros, y esto no lo decimos ahora, lo venimos planteando desde mediados del año pasado, hacemos mucho hincapié en que en eso que te comentaba recién, los contagios se dan en otros ámbitos y está claro que en los comercios que cumplen los protocolos o en las escuelas, que esto lo hemos manifestado en muchas oportunidades, no se dan los contagios, incluso lo hemos respaldado con datos objetivos, datos oficiales, y bueno, creo que todos tenemos que trabajar para que rápidamente, en primera medida, vuelvan las clases presenciales y después tener, a partir del lunes de la semana que viene, un funcionamiento del sistema productivo un poco más ampliado, porque la situación realmente es angustiante para muchos sectores. Buen día, Pablo. Mauro Senesi te saluda y quería consultarte respecto de la vacunación. Ha habido un comunicado del Grupo Dorrego, son aquellos intendentes, explicamos a los oyentes, intendentes de el PRO, en el cual se encuentra Héctor Gay, junto con Jorge Macri y Vicente López, Grandinetti en Lanús, Garro en La Plata, en la capital provincial, algunos más que por ahí no estoy recordando, y consultarte si han tenido algún tipo de respuesta con este pedido de acelerar la vacunación en la provincia de Buenos Aires, porque uno puede entrar a la página, al portal oficial, y ve que entre las dosis que le han llegado a la provincia y las que se están inoculando, hay un gran margen de diferencia. Sí, totalmente. Ese es un poco el objetivo del reclamo o pedido, por llamarlo de otra manera, de los intendentes que recién mencionabas, que son integrantes del Grupo Dorrego, pero que en realidad también de alguna manera agrupan el pensamiento en general de varios intendentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de varios distritos, y tiene que ver con eso que vos decís. Nosotros hemos notado, y la verdad que es una excelente noticia, que en los últimos días han llegado mucha cantidad de dosis a nuestro país. Esto la verdad que es una muy buena noticia, contrasta totalmente con lo que ocurrió en los primeros meses del año, donde por ahí se hicieron anuncios de grandilocuentes de grandes cantidades de vacunas que finalmente no llegaron por distintas situaciones. Después podríamos estar hablando bastante tiempo de por qué no llegaron. Lo cierto y lo importante es que hoy sí están llegando muchas vacunas, y lo que nosotros decimos es hay que aprovechar estos momentos de restricción o este momento digamos complejo desde el punto de vista climático, en donde, bueno, como recién te decía, por ahí la gente se mueve más tanto en los lugares laborales como en esas reuniones sociales, en ambientes cerrados. Entonces hay que vacunar mucho, porque está claro que la única receta, y se ha visto en otras partes del mundo, es la vacunación, pero lo que nosotros decimos es hay que vacunar a otro ritmo, porque como bien vos decías, hay muchas dosis que han llegado a la Argentina en estos últimos días, y vemos que la cantidad de dosis que se han inoculado no son, digamos, difieren bastante. De hecho, a nivel nacional hay como 3 millones de dosis de diferencia entre las que llegaron, las que se repartieron y las que finalmente se aplicaron. Entonces lo que decimos es, nosotros el 4 de febrero de este año, mediante nota a Región Sanitaria 1, le ofrecimos al gobierno de la provincia todo nuestro sistema de vacunación municipal para justamente acelerar el ritmo de la vacunación. Me parece que con las dosis que están llegando no nos podemos permitir tener días donde hay 500 o 600 personas vacunadas en Bahía Blanca, cuando debería ser por lo menos de 2.000 personas, ¿no? Está claro. Pablo, la semana pasada el intendente mantuvo reuniones con Sergio Massa con respecto al proyecto de ley sobre declarar a, varios distritos de la región como zona fría, que dentro de esos distritos entra Bahía Blanca. ¿Qué es lo que se ha hablado, qué es lo que ha dejado esta reunión del intendente con Sergio Massa? Sí, varios temas se trataron ahí. Hay cuestiones, y ustedes lo habrán visto ayer, que tienen que ver y realmente preocupantes con respecto al transporte público. Ayer hubo una reunión donde varios intendentes de las ciudades más importantes del interior del país, entre ellas Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, se reunieron por una cuestión que la verdad que a esta altura es muy preocupante, y tiene que ver con el reparto de los subsidios al transporte público de pasajeros. No es lo mismo lo que el gobierno nacional le otorga a las empresas del AMBA con respecto a lo que le otorga a las empresas del interior. Ese fue uno de los temas que se habló, la situación del transporte público, y como bien vos marcabas recién, también se habló de la situación de la zona fría.
básicamente lo que le manifestó el intendente, que por supuesto tanto los legisladores como él en el municipio de Blanca están de acuerdo en esta situación. Y así lo hemos manifestado. Por ahí ha pasado mucho tiempo, porque esto es algo que se viene discutiendo hace muchísimo tiempo, pero en ese transcurso y en ese largo camino hacia esta ley que se está tratando en la legislatura, hubieron varias audiencias públicas y el municipio de Blanca siempre fue con la misma postura, y básicamente eso fue lo que se le transmitió a Sergio Massa, que tiene que ver con esa postura de Bahía Blanca de por supuesto estar a favor de este proyecto, porque claramente se ve que hay muchísimas ciudades que se ven perjudicadas por este sistema en cuanto al cobro de las facturas del sistema de gas en este caso, así como también en otras circunstancias, y ya volviendo al tema de las restricciones de la pandemia, las medidas que se van tomando, a veces, y esto tiene que ver con la descentralidad de las medidas, a veces se toman medidas, por ejemplo, con respecto a las restricciones y cómo pueden funcionar los comercios gastronómicos en la fase 2. Y en la capital federal es posible que haya muchos comercios que puedan funcionar con sus mesas en el exterior, porque la capital federal, saben ustedes, tiene un clima totalmente distinto, pero para ciudades como Mar del Plata o como Bahía Blanca, esas situaciones, ustedes saben bien que hoy es imposible que un comercio o que una persona se siente en una mesa al aire libre con las bajas temperaturas que tenemos en Bahía Blanca. Así que también tiene que ver con eso, ¿no? Con tomar medidas que sean descentralizadas de lo que es la capital federal. Recién mencionabas, Pablo, Capital Federal, y una de las reuniones que tuvo el intendente y en el cual creo que vos estuviste presente fue con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y consultarte si en esas reuniones han podido hablar también, hubo lugar para lo que es la política. Sabemos que el PRO más que nada hoy en día está en una disputa de liderazgo, porque a diferencia del 2015 tiene varios nombres fuertes como para competir ya sea 2021 o 2023, y quería saber qué se consultó o qué se habló en esa charla, si se puede saber, y después preguntarte si tenés algún tipo de intención de que aparezcas en la boleta en las próximas elecciones, en las PASO que ahora se modificaron para octubre. Bueno, en primera medida sí estuve presente en la reunión con Horacio. Se habló en primer término de cuestiones que tienen que ver con las experiencias de ambos municipios con respecto al abordaje integral de la pandemia. Me parece que en eso hay un abordaje bastante similar, más allá de las diferencias, esto hay que entenderlo. Larreta es un gobernador más y puede tomar decisiones que van por encima de lo que tiene que ver con los decretos nacionales. Por ejemplo, determinar que haya presencialidad en la educación, digamos. Bahía Blanca no tiene esa potestad, lo tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y es una gran diferencia con respecto a muchas de las medidas, pero después también tenemos otras cosas que se han hecho prácticamente en conjunto y en paralelo, que tienen que ver con trabajar siempre tratando de apoyar al sector productivo, apoyarlos. Saben ustedes que nosotros como municipio eximimos el pago de tasas por lo menos hasta el 30 de junio a todos los comercios de nuestra ciudad. Bueno, el gobierno de la ciudad ha hecho algo similar con los ingresos brutos que tienen que ver con los tributos que tienen que hacer hacia el gobierno de la ciudad. También hemos fortalecido el sistema de salud, bueno, en el gobierno de la ciudad también, y otros convenios de colaboración. Y básicamente en la primera parte de la reunión se habló de eso, del abordaje de una manera más integral de la pandemia, y no solamente centrarnos en la salud, que por supuesto es lo más importante, sino verlo de una manera más integral. Obviamente estamos, como todos los espacios políticos, muy próximos al cierre de las listas, que va a ser allá por el 22 de julio, pero la verdad que a los que tenemos la responsabilidad de gestionar nos queda muy poco tiempo para dedicarle a estos temas. Sabemos que es importante porque falta poco tiempo, como decíamos, para el cierre de lista, pero con respecto a eso que decías de la puja interna del PRO por el posicionamiento de varios de sus candidatos, me parece que eso es lo más importante. Hoy podemos decir, después de haber tenido 4 años de gestión a nivel provincial y nacional, más allá de la experiencia de muchos años en el gobierno de la ciudad, que hay muchísimos dirigentes, incluso intendentes que han renovado en el año 2019, que tienen muchísima experiencia y que todos están en condiciones de querer ser. Por supuesto que lo más importante que tenemos que destacar
es que por primera vez, me parece, en la historia política de la Argentina en democracia, después de una elección como la del 2019, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, donde un espacio político pierde, esa elección, el espacio continúa firme y continúa unido pensando en la recuperación del país. Me parece que eso hay que sostenerlo, eso es único, más allá de las intenciones o de los posicionamientos de cada uno para las próximas elecciones. Me parece que eso es muy importante y de eso se habló, de ser abarcativos, de tener muchas opiniones, de tener matices, y para eso es un frente electoral. Digamos, creo que sí tenemos en claro algunas cuestiones básicas que tienen que ver con los valores, con la libertad, con cuestiones que tienen que ver con la democracia, con valores republicanos. Eso, digamos, no se negocia, pero sí después en otras cuestiones tenemos diferentes matices y está bien que así sea y que se discutan puertas para adentro. Y con respecto a la última pregunta, de manera personal, yo me siento muy cómodo trabajando aquí en el Ejecutivo, hace 6 años que lo hago, y después el tiempo dirá. Si tengo que ocupar otro lugar, por supuesto que formo parte del espacio, soy consciente de ello, y bueno, el tiempo dirá. Falta un mes y un poco más para el cierre de listas y veremos en este momento. Por lo pronto, te digo, bastante tenemos en la gestión de la pandemia y estamos muy ocupados con eso. Lo que pasó en el Consejo Deliberante respecto a que no se pudo, con las firmas, dos concejales de Cambiemos, especialmente de Coalición Cívica, que no dieron la firma para el proyecto de subir el aumento del pasaje, ¿tiene que ver con estas diferencias de posicionamiento que tienen, o fue una cuestión, como dijeron los propios concejales, algo administrativo? No, a ver, yo les cuento porque por ahí esto ya me lo han preguntado. Este tipo de situaciones ocurre, te diría que semanalmente y en cada sesión del Consejo Deliberante. Como te decía recién, Juntos por el Cambio es un frente, digamos, que se ha conformado con el PRO, con el radicalismo y la coalición cívica. Esto quiere decir que hay representantes de los 3 espacios políticos, y muchas veces cuando se tratan diferentes proyectos, sean del oficialismo, del Ejecutivo o de la oposición, por supuesto se tienen que consultar con los referentes políticos. En el caso de la coalición cívica, con el senador Andrés de Leo; en el caso del PRO, con el intendente, por supuesto. Cuando son proyectos del Ejecutivo no hace falta, pero sí se discuten con Santiago Nardelli, con Nidia Moirano, digamos, que son los referentes del espacio. Y en el radicalismo ocurre lo mismo hoy con Silvina Cavirón, en su momento con Emiliano Álvarez Porte, pero son cosas que pasan habitualmente. Lo que ocurre es que estos proyectos que no reunieron las firmas, que seguramente sí lo harán para la próxima sesión, no pudieron ser estudiados por el referente de la coalición cívica, y eso es lo que ocurrió. Por ahí hace un poco de ruido, porque estamos cerca del cierre de listas y por ahí se malinterpretó una situación administrativa. Piensen ustedes que del otro lado, en el bloque del Frente de Todos, hay 11 concejales que también seguramente, porque nosotros lo sabemos, porque tenemos diálogo con el Consejo Deliberante, hay proyectos en donde se le consulta a Gabriel Godoy, que es un referente de la Cámpora en la 6ª sección, o a Federico Susbieles, o a Marcelo Feliu, o al propio Damaso Larraburu. Digamos, son referentes de los integrantes del bloque del Frente de Todos en el Consejo Deliberante, y eso también ocurre prácticamente a diario. Digamos, no son cosas como para ponerlas en un nivel de alerta, ni mucho menos, pero bueno, entiendo también que estamos a un mes del cierre de listas y por ahí se eleve a ese nivel de importancia, ¿no? Pablo, ya para cerrar, una cortita que, está más relacionado al ámbito periodístico. En algún momento tendremos alguna charla más sobre periodismo. Sabemos que tus inicios fuiste periodista deportivo. ¿Podés ver los partidos de Facu Campazzo? ¿Cómo lo estás viendo? De River no vamos a preguntar porque somos un equipo, un programa Ceneice, así que de River no preguntamos. No, bueno, podríamos hablar de River, ahí tengo mi corazoncito. No, sí, la verdad que ayer, lo que pasa es que son muy tardes, ¿no? Ayer vi el primer tiempo y después me quedé dormido. Arrancó muy temprano a la mañana, así que vi una buena actuación de Facu ayer, muy metido en el partido. Estoy siguiendo, la verdad que en el 2020, el hecho de ver los estadios vacíos y la forma en que terminó la temporada de la NBA, jugando todos en una burbuja en Orlando, por ahí
a los amantes del básquet, por lo menos en el caso particular mío, me quitó un poco de ganas de ver esos partidos. Esta temporada la estoy siguiendo muy de cerca. Por supuesto que siempre trato de mirar los partidos de Denver por la presencia de Facu Campazzo como anoche, pero bueno, arrancan a las 11 de la noche y terminan como a las 2 de la mañana y se hace realmente tarde. Vi el primer tiempo, lamentablemente no pudo arrancar bien, pero creo que va a ser una serie larga y bueno, lo estoy viendo muy bien a Facu, uno que lo conoció bien de cerca ya en sus inicios en Peñarol, sabía que siempre se le presentó la misma adversidad. Creo que cuando comenzó a hacer sus primeros pasos en Liga Nacional siempre se dijo lo mismo, que era muy bajo, que no tenía estatura para jugar en Liga Nacional, y en cada paso que dio fue demostrando de que eso no iba a ser un impedimento por, digamos, la garra y la entrega que le puso en todas las etapas que transitó, ¿no? En la Liga Nacional, después en el básquetbol europeo, en el Real Madrid, y bueno, ahora en la NBA rápidamente, fíjense cómo se ha ganado un lugar entre los titulares en muy poquitos partidos, y te diría que está siendo uno de los emblemas, y con estas lesiones que tiene Denver, bueno, creo que con Jokic son los dos pilares fundamentales, ¿no? Así que bueno, sigo la NBA, lamentablemente los partidos de Denver son muy tarde y se me hace difícil poder terminar de verlos. Bien, Pablo, te agradecemos la comunicación. En algún otro momento hablaremos un poco más de básquet. Bueno, a disposición y con mucho gusto para hablar de básquet, de periodismo y de todo lo que a ustedes les interese. Un abrazo grande. Abrazo, Pablo. Ahí pasaba la palabra de Pablo Romera, quien es secretario privado del gobierno de la ciudad.